Dios te bendiga en esta preciosa noche. Hoy daremos inicio al curso del segundo día de homilética y lo hacemos iniciando, hoy lo hacemos dando lectura a un precioso pasaje de la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 2, versículo 15, que dice: Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. La enseñanza del día de ahora trataremos el tema, las cualidades de estilo en la predicación. Estilo, cuando hablamos de estilo en la predicación, estamos haciendo énfasis en que el estilo de la predicación son los rasgos de personalidad propia y reconocible del predicador. A través del estilo, dice, un escritor u orador comunica su mensaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que como predicadores de la palabra de Dios, el mensaje que nosotros vamos a transmitir debemos de presentarlo de una manera clara, de una manera concisa y de una manera convincente. Orlando Costas decía que el estilo involucra el uso correcto de palabras arregladas y expresadas en una forma correcta. Broadus dice que el estilo no es solo el vestido, sino la encarnación del pensamiento. Y pensando en esto, podemos determinar entonces que como predicadores de la palabra de Dios debemos de esforzarnos por mejorar nuestro estilo en la predicación. Recuérdese que el estilo no solo tiene que ver con la pronunciación, con la manera en que cómo nosotros pronunciamos las palabras, sino con la construcción gramatical, las pausas a la hora de leer y el empleo de frases y palabras apropiadas que facilitan la comunicación. El buen predicador se debe esforzar también por mejorar su estilo. Debe ser claro en su forma de hablar, claro en sus ideas. Debe de saber escoger figuras adecuadas de la retórica. Debe saber modular la voz y por medio de las palabras puede transmitir a sus oyentes lo que él en ese momento está experimentando. Hay predicadores, hermanos, que elaboran sus sermones de una manera correcta. Tienen bien preparadas y organizadas sus notas. Pero al momento de presentar o de entregar el mensaje, su estilo no lo ayuda. Según Orlando Costas, dice que el estilo retórico se determina por la cultura, el contenido del mensaje y la personalidad del comunicador. Su estilo, dice, debe de variar de acuerdo a la congregación. Como por ejemplo, a la hora de presentar usted un mensaje, la congregación va a responder de diferentes maneras. Muchas veces la congregación responde de una manera apática. ¿Qué queremos decir con eso? Que al escuchar el mensaje de la palabra, el, las personas tienen una actitud neutral, es decir, que como predicadores nosotros tenemos
tenemos que llamar la atención de estas personas con la variación y con un mensaje del día. Hay otro tipo de actitud, como por ejemplo la que es crédula. Este tipo de personas no rechaza la predicación porque cree en lo que dice el predicador. Él tiene que vivir los diferentes personajes que predican y revelarlos ante la congregación. Hay otro tipo de actitud, la que es hostil. Este tipo de personas o ese tipo de actitud, dice, eh, desconfían tanto del predicador como de lo que se está predicando. Por lo tanto, el predicador no puede ser agresivo, dogmático, controversial o entrar en polémicas. Una de las recomendaciones que se da para tratar de vencer este tipo de actitud, el predicador nunca debe de hablar con el pastor antes del culto, ni tampoco dialogar con el ministro o con ningún otro en la plataforma. ¿Por qué razón? Porque a la hora de presentar el mensaje y Dios habla a través de él, muchas veces las personas piensan que alguien fue el que comentó, el que lo comentó el predicador la situación que se está viviendo. Otro tipo de actitud, la que duda. A este tipo de personas o ese tipo de, podemos decir, le da trabajo aceptar lo que el predicador dice y sobre esto o aquello. El predicador debe estar bien preparado, documentar y dar pruebas de lo que dice. Y por último, la que es mixta. Es apática, es crédula, es dudosa y hostil. Esta es por lo general, dice, la congregación más común. El predicador en ese tipo de congregaciones necesita tener un estilo bastante variado, ser enérgico y estar bien documentado y sobre todo tener la gracia de Dios en su vida para poder transmitir el mensaje y poder hallar gracia también delante de las personas que lo escuchan. Vamos a hablar también sobre la personalidad del predicador. Y cuando hablamos de personalidad, la podemos definir como el carácter original que distingue a una persona de otra. Dentro de la personalidad del predicador, dice, uno, el predicador debe ser un buen comunicador y sincero. El mentir, exagerar, adular, impresionar y estar vendiendo la imagen con el fin de convencer a los oyentes es algo indigno y falta a la ética de la comunicación. Al pueblo de Dios no se le debe engañar con cifras infladas de conversión, poniéndose el predicador como el héroe de las predicaciones. Hemos escuchado muchas veces a predicadores que al momento de estar presentando el mensaje empiezan a hacer comentarios o empiezan a decir a todas las personas que han viajado predicando por diferentes partes del mundo y que en los lugares donde ellos han presentado el mensaje, cientos de hermanos se han convertido. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como predicadores de la palabra, una de las características que deben identificarnos a nosotros es que debemos de ser sinceros a la hora de presentar el mensaje. Otra característica del predicador dice, debe ser emocionalmente maduro. Hay personas que sufren de los nervios o que se descontrolan emocionalmente. Este tipo de personas no deben ser comunicadores.
La falta de estabilidad emocional, las depresiones agudas, el mal genio, el temor continuo, el sentido de culpa irreal, el complejo de inferioridad, el miedo a la crítica, el no aceptar la oposición, el abuso de autoridades, del miedo al fracaso, el no aceptar retos y muchas otras cosas impiden muchas veces al predicador alcanzar la madurez espiritual. Un buen comunicador es aquel que tiene autocontrol de sus sentimientos. Muchas predicaciones a veces son un simple ejercicio terapéutico para el predicador. ¿Cuántas predicaciones explosivas saturadas de ira, prejuicio, falta de amor y un odio son escuchadas de muchos púlpitos evangélicos? El doctor Luciano Padilla Jr., un príncipe del púlpito en Nueva York, ha dicho: cuando me siento disgustado o molesto con la congregación, dice, no le predico. Lo que hago es invitar a otro que predique, porque sé que en un estado como ese diré cosas de las cuales luego me arrepentiré de haberlas dicho, pero el daño ya está hecho. Algunos llaman al púlpito castillo de los cobardes. Un buen comunicador, dice, es aquel que da atención a ciertos factores de su personalidad. Y el primer factor de su personalidad es su relación con Dios. La falta de unción en la predicación es el resultado de la ausencia de comunicación entre el predicador y Dios. Es importante, hermanos, que como predicadores de la palabra de Dios logremos, logremos tener una buena relación con Dios. ¿Y cómo vamos a lograr tener una buena relación con Dios? Lo vamos a lograr a través de la oración, a través de la búsqueda de Él. Porque usted sabe que como predicador de la palabra de Dios, al momento de compartirla con las demás personas, el propósito es impactar en la vida de ellos y dar a conocer el mensaje de salvación, presentarle a las personas a un Dios poderoso, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, a un Dios que obra milagros. Pero si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, el mensaje que vamos a transmitir va a ir carente de ello. El segundo factor no solo es la relación con Dios, sino que la relación con el yo. En nosotros un yo abierto, ciego, escondido o desconocido. A medida que una persona confía más en otra, su yo se hace más vulnerable al revelar más de sí misma. El tercer factor es su relación con la escritura. El estudio sistemático y directo de la Biblia no se puede sustituir con la lectura de libros que traten sobre esta. El predicador que no ama la lectura habitual de la Biblia es de aconsejarle que se retire de este ministerio de la predicación. Es importante también que como predicadores de la palabra, nosotros estudiemos la palabra, nos preparemos, indaguemos de temas relacionados a la palabra de Dios, porque entre más conocimiento tengamos nosotros de la palabra de Dios, va a ser más fácil presentarla y vamos a tener más conocimiento de ella. Por último, el cuarto factor es su relación con el mundo, su separación con las normas y valores que hay en el mundo. Por otro lado, el predicador no puede ser un avestruz clerical. ¿Qué queremos decir con esto? Debe tener siempre en su maleta ministerial algún conocimiento de todas las ciencias, como por ejemplo la antropología, la sociología, la psicología, la teología, y entender algo de cultura de otros grupos étnicos. Por eso es muy importante que el predicador esté preparado.
También vamos a hablar acerca de los criterios homiléticos. Cuando hablamos de criterios homiléticos, estamos hablando de los cimientos en la predicación. Y hay tres niveles de criterios homiléticos. Tenemos el nivel teológico. Este nivel debe centrarse o debe de contener los elementos doctrinales. En este caso, debe ser bibliocéntrico, trinitarios, cristocéntricos y salvíficos. Tenemos el nivel emocional. Predicar es hacer vibrar a otros con el poder del Evangelio. La vibración del gozo, esto lleva euforia. La palabra euforia viene de la voz griega que significa portador de lo bueno. Un predicador es portador de lo mejor. Esto inicia desde la preparación del sermón. La vibración de la expectación, la certidumbre que algo ha de pasar o suceder como resultado de la predicación. La predicación debe ser portadora de frutos. Los criterios emocionales. Se debe tratar los personajes bíblicos como personajes vivos y abiertos, no como reliquias de museo histórico. El predicador posee el texto cuando el texto lo posee a él. La persona debe dejarse invadir por el texto. Debe ser un prisionero del texto. El nivel ético trata en la conexión de lo hablado y lo actuado. Si el mensaje debe ser vivido por los que lo oyen, deben de ser vividos por los que lo hablan. Tenemos que tener congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tillich dice, debe el predicador del agua que ofrece al pueblo, que muchas veces predicamos cosas de las cuales como predicadores nosotros no la vivimos. Vive el predicador en la casa doctrinal a la cual invita al pueblo. Y Domenico Grasso dice, hay relación entre la vida de los predicadores y su mensaje. Es igual de válida la palabra a pesar de los que la exponen no la viva. ¿O qué relación hay entre predicación y santidad? Es por eso, hermanos, que es muy importante que como predicadores de la palabra de Dios vivamos lo que predicamos. Y como dice el texto que leíamos al inicio, esfuércese para poder presentar delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Que Dios te bendiga y el día de mañana pues estaremos enviando nuevamente ahí sí que estaremos enviando nuevamente la enseñanza correspondiente. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios se manifieste siempre sobre tu vida.